A través del secreto bancario o de información bancaria, nuevamente, se puede acceder a las inversiones, ¿no?, que tiene una persona, se puede acceder a los consumos, incluso de tarjeta de crédito, se puede acceder digamos, bueno, a las deudas, aunque eso no está protegido, ya lo vamos a ver. Y a través de la información tributaria, en realidad, se podría acceder incluso, pues, al patrimonio, porque cuando uno hace las declaraciones de impuestos, hay información que se declara a la SUNAT como propiedades, rendimientos que uno pueda tener en efectos que pueden provenir, por ejemplo, de acciones, ¿no?, dividendos. Entonces, es información muy confidencial y que, aparte de, digamos, del aspecto íntimo que resguarda, también tiene, bueno, en cualquier lugar del mundo, pero más en nuestro país, una incidencia importante en la seguridad personal, ¿no? Y como digo, mucho del ruido que se generó ante esta norma fue el tema de la seguridad personal. Ahora, veamos cuál es el alcance de la prohibición, porque, a ver, como vamos a ver, en realidad, digamos, el secreto bancario y la reserva tributaria están sujetos a límites, sobre todo el secreto bancario está sujeto a algunos límites. Así tienen, y hay que ver cuál es el alcance también de la prohibición de acuerdo con la Ley General del Sistema Financiero. La Ley General del Sistema Financiero lo que establece es que está prohibido a las empresas del sistema financiero, así como, bueno, a sus directores y trabajadores, porque claro, digamos, empleados del banco pueden tener acceso a información, digamos, bancaria, ¿no?, de los clientes de un banco. Entonces, están prohibidos a suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes, a menos que media autorización escrita de estos o se trate de los supuestos consignados en los artículos 142, 143 y 143A, que vamos a ver más adelante. Entonces, y establece que también se encuentran obligados a observar el secreto bancario, pues, el superintendente y trabajadores de la superintendencia. Lo que pasa es que la superintendencia puede llegar a tener acceso a información de bancos, pero es más información global, también porque hay, para poder hacer la supervisión, los directores y trabajadores de bancos centrales de reserva, directores y trabajadores de sociedad de auditoría y empresas calificadoras de riesgo. Dice, bueno, que no aplica, y ahí, por ejemplo, ya hay un límite, ¿no?, que no aplica esta limitación, tratándose de movimientos sospechosos de lavado de dinero o de activos, ¿no? Entonces, y fíjense que entonces, de acuerdo con la Ley General del Sistema Financiero, la información que está sujeta a limitación, o sea, que no se puede difundir, la otra tampoco se puede difundir pasando por ciertos permisos, pero la que, digamos, se protege más es la información de las operaciones pasivas que tienen las instituciones financieras con sus clientes. Cuando hablamos de operaciones pasivas, estamos hablando precisamente de, vamos a decir, los depósitos que hace una persona, una empresa, puede ser transferencias bancarias que reciba, rendimientos de inversiones que reciba, intereses que reciba del mismo banco, es decir, todo lo que incremente su saldo, ¿no?, en sus cuentas bancarias. Las operaciones activas, por el contrario, pues son si uno tiene un préstamo, ¿no?, los pagos del préstamo o los retiros que uno efectúa o los pagos que uno efectúa, ¿no? Entonces, la información que está sujeta a mayor cautela o mayor custodia es la información de las operaciones pasivas, que es ahí donde se puede ver precisamente el patrimonio de una persona, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los límites al secreto bancario, ¿no?, y que precisamente pues han aumentado? A ver, primero tenemos que
hay información que no está comprendida dentro del secreto bancario, ¿no? Y así tenemos que el artículo 142 establece que en estos casos, vamos a pasarlo rápidamente, no aplica, ¿no? Que cuando, digamos, se trate de información de carácter global, y eso es importante, ¿no? Porque vamos a ver que este término de carácter global tiene importancia para determinar la constitucionalidad o no de las modificaciones que se realizaron en la ley del sistema bancario. Entonces, a ver, dice el suministro de información de carácter global cuando sea proporcionada a la superintendencia, al Banco Central, para estos fines, ¿no? Estadístico, formulación de política monetaria, seguimiento, cuando se suministre a bancos e instituciones financieras del exterior, con los que se mantenga correspondencia o estén interesados en establecer una relación de esa naturaleza. Bueno, sociedades de auditoría o firmas especializadas en calificación de riesgo, o cuando una entidad financiera pues tenga una oferta o alguien interesado en adquirir el 30% más de su capital social, ¿no? Ahora, nuevamente, es información global, o sea, en estos casos no se va a identificar, por ejemplo, los nombres, documentos de identidad, ni ninguna información personal de los titulares de las cuentas. Eso es información de carácter global, ¿no? Tampoco pues va a haber un detalle de los movimientos de las cuentas de las personas. Ahora bien, el artículo 143, digamos, hace muchísimos años tenía como texto original que se podía solicitar el levantamiento del secreto bancario cuando sea requerido por los jueces y tribunales en el ejercicio regular de sus funciones y con específica referencia a un proceso determinado, en el que sea parte el cliente de la empresa a quien se contrae la solicitud. Este es el texto original, este texto fue modificado en realidad hace muchísimos años, ¿no? Ahí está, el año 2016. Y se agregó lo que continúa, ¿no? Que esto ya fue materia, digamos, de bastante discusión en su momento. Y que es específico al tema tributario, que es el que a ustedes les interesa, nos interesa a todos, yo también, obviamente. Y se estableció entonces que la SUNAT, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 62 del Código Tributario, puede solicitar el levantamiento del secreto bancario mediante escrito motivado, esto ante el juez, ¿no? En cumplimiento de lo acordado en tratados internacionales, en las decisiones de la comunidad andina o en ejercicio de sus funciones. Entonces, acá tenemos dos causas distintas en realidad. Porque claro, o sea, el Perú tiene suscritos convenios para evitar la doble imposición, también se adhirió al convenio de intercambio de información de la OCDE, lo cual obliga al Perú a compartir cierta información de manera automática todos los años, ¿no? Con los países que están adheridos a esta convención. Y también tenemos que a través de la CAN tenemos no me acuerdo ahorita el número, que también, digamos, regula las relaciones tributarias entre los países. Pero eso, digamos, esa información, en realidad esta es una información que sí detalla al titular de la cuenta, necesariamente, porque esa es la información que desean recibir, vamos a decir, las administraciones tributarias de otros países, ¿no? Lo que quieren es recibir información de empresas o personas, principalmente, no de peruanos, ¿no? Sino principalmente de connacionales, ¿no? O sea, vamos, Colombia quiere recibir información de gente de Colombia. Eventualmente también puede ser de peruanos. Pero lo otro es, la otra causal es en ejercicio de sus funciones, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene la SUNAT? Bueno, tiene las funciones de fiscalizar y recaudar impuestos, ¿no? Entonces, ya ahí entramos en un campo distinto porque esta norma estaría permitiendo a la SUNAT, será, dicha información, dice, será proporcionada en la forma y condiciones que señale la SUNAT dentro de los 10 días hábiles de notificar la resolución judicial, pudiéndose excepcionalmente prorrogar por un plazo igual cuando me dé causa justificada. Entonces, fíjense que acá lo que se debe entender es que SUNAT no necesariamente va a pedirle al juez que levante el secreto bancario de una persona, ¿no? O sea, SUNAT podría eventualmente pedirle al juez que levante el secreto bancario de un grupo grande de personas o eventualmente, no sé, o sea, no hay ningún límite, ¿no? O sea, el límite lo define SUNAT, o sea, la forma, las condiciones, en fin. Ahora, voy a ir haciendo algunos comentarios de lo que ha resuelto recientemente el Tribunal Constitucional, porque a este respecto a este numeral 1 del 143, el Tribunal Constitucional ha dado algunas pautas, ¿no? Y de esas pautas se deduce que en realidad estas solicitudes, bueno, tienen que estar debidamente justificadas y deberían ser solicitudes, digamos, con una justificación específica, o sea, no a un grupo general de contribuyentes, sino se deduce que tendría que ser a un determinado contribuyente porque tiene que dar las razones respecto de por qué está pidiendo el adelantamiento bancario de ese contribuyente y además porque, como vamos a ver ahora, bueno, este último párrafo, claro, la información podrá ser utilizada pues SUNAT para el cumplimiento de sus funciones y también para el intercambio de información, ¿no? De acuerdo con los convenios. Pero claro, el artículo que ya, digamos, o la modificación que más preocupación generó fue la introducción de este artículo 143A, ¿no? Que en este caso se establece que las empresas del sistema financiero suministran directamente a la SUNAT la información distinta a la desarrollada en el numeral que hemos mencionado, el numeral 1 del artículo 143, tal como se establece en el numeral 2 del párrafo siguiente, ¿no? Y como vemos a continuación, en este caso, quien pide o requiere la información es el Superintendente Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, ¿no? Esto, como vamos a ver, se debe hacer mediante una resolución de SUNAT. Ahora, esto no es aplicable tratándose de suministro de información financiera para el cumplimiento de lo tratado, de lo establecido, digamos, de lo establecido en tratados internacionales y decisiones de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Y qué información es la que se puede suministrar a SUNAT, digamos, a requerimiento? Y la información versa sobre operaciones pasivas, ¿no? Que son, nuevamente, las que están están más restringidas, o sea, más protegidas. Entonces, sobre operaciones pasivas que tengan las empresas, perdón, del sistema financiero con sus clientes referidas a qué? A saldos o montos acumulados, ¿no? O sea, los saldos que tienen en una cuenta o en las cuentas que tiene una persona o una empresa con una empresa bancaria, los promedios o montos más altos de un determinado periodo, ¿no? Es decir,
los montos promedios que tiene una persona depositada o el monto más alto. Esto va a depender un poco del monto, ¿no? Y del mínimo para informar que vamos a ver más adelante. Finalmente, los rendimientos generados, ¿no? O sea, intereses que le haya generado la propia cuenta bancaria, que podría ser una cuenta de ahorros, ¿no? Los intereses que le hubiera generado. Ahora dice, en ningún caso la información suministrada detalla movimientos de cuenta de las operaciones pasivas de las empresas del sistema financiero con sus clientes, ni excede de lo dispuesto en el presente párrafo, para lo cual, bueno, ya que SUNAT pues tiene habilitado un procedimiento distinto a través del artículo 143 de la ley. Entonces, esta norma nos estaría diciendo que en realidad lo que establece el numeral 1 del 143 es para pedidos específicos, ¿no? Y que más bien este artículo 143A sí habilita al superintendente, a la SUNAT, a pedir información general, ¿no? De los clientes, de todos los clientes de una institución financiera, de acuerdo a los procedimientos que vamos a ver más adelante. ¿Y para qué? Nuevamente, también para el cumplimiento de lo establecido en los acuerdos internacionales y también para el ejercicio de la función fiscalizadora de la SUNAT para combatir la evasión y ilusión tributaria. Es decir, esta información ahora la SUNAT la puede pedir de manera general a las instituciones financieras para poder fiscalizar, ¿no? Para poder cumplir su labor fiscalizadora y, bueno, de combatir de recaudación, ¿no? O sea, evitar la evasión tributaria. Ahora, esto, bueno, está en el mismo decreto y también en un anexo que se publicó por este decreto supremo 430-2020-EF, está qué información puede requerir SUNAT, ¿no? Y es interesante porque lo que dice es, bueno, nuevamente lo que ya comenté, ¿no? O sea, ¿qué información es? Saldos o montos acumulados de una persona, montos promedios o montos más altos y los rendimientos generados, ¿no? Incluyendo la información que identifica a sus clientes. Ahora, este es un punto bien importante, ¿ya? Porque la información, las entidades financieras le entregan de manera semestral, pero se divide mes a mes. O sea, cuando una institución, vamos a decir, mi banco le entregue mi información financiera a la SUNAT, no es que le va a entregar el monto que yo tengo acumulado, vamos a decir, al 30 de junio de un año determinado. Lo que le va a proporcionar a SUNAT son los montos que he tenido en enero, en febrero, marzo, abril, mayo, junio, en cada mes, ¿no? Lo cual genera una diferencia bien importante y que no se desarrolla esto, como vamos a ver en esta sentencia del Tribunal Constitucional, porque si la SUNAT tiene la información del saldo que una persona tiene cada mes, ¿no es cierto? Y tiene lo que ha recibido cada mes, entonces, a través de eso, y otra información que también recibe, que vamos a ver más adelante, realmente la SUNAT tiene una información muy completa de realmente va a poder llegar a deducir, por esta vía nada más ya puede llegar a deducir movimientos, pero como vamos a ver más adelante, en realidad SUNAT ahorita tiene acceso a toda nuestra información bancaria, que es algo que en mi opinión no era la idea, ¿no? Ahora, hay un límite a partir del cual está obligado o puede, digamos, pedirse información y se puede entregar la información, ¿no? Que son 7 UITs, que en este momento son unos 32.000 soles. Ahora, lo que se establece también es que
la, digamos, la información no es solamente por cuenta, o sea, el límite no es por cuenta, sino, digamos, si yo tengo dos cuentas en un banco, se suman los montos que yo tengo en las dos cuentas para establecer si estoy o no por encima del límite, ¿no? Bueno, datos de la cuenta, si es cuenta corriente, cuenta de ahorros, y datos de identificación de titulares y titulares. Y la información que se debe dar es realmente muy completa. En el caso de personas naturales, nombre, tipo y número de documento de identidad, número de RUC o bueno, NIT de contar con esta información y domicilio registrado en la empresa del sistema financiero. En el caso de entidades, razón social, número de RUC, domicilio registrado, lugar de constitución o establecimiento. Entonces, eh, la SUNAT va a recibir bastante detalle de información, ¿no es cierto? Y ahí la preocupación nuevamente, yo creo que va mucho por el lado de seguridad, ¿no? O sea, a mí honestamente no me preocupa mucho que SUNAT pueda acceder a esta información y que eventualmente, de hecho he recibido por ahí, he recibido pues inductivas para explicar, porque siempre hay cosas que por sorteo eventualmente uno tiene que explicar y bueno, se explican, ¿no? Esto, pero hay personas pues que tienen patrimonios altos y que sí les preocupa mucho que esta información pase a una entidad, a la administración tributaria, a la administración pública, por el cuidado que se le dé a esa información, ¿no? Eh, a ver, continuando, y justamente respecto a ello, ¿no? O sea, a ver, se ha establecido un procedimiento informático, no es informático, es informático, disculpen, para la seguridad en entrega de la información por las entidades financieras. Luego, la información que obtenga la SUNAT en virtud del reglamento es tratada bajo las reglas de confidencialidad y seguridad informática exigida por los estándares y recomendaciones internacionales referidos al intercambio automático de información financiera emitido por la OMS, ¿no? Que son estándares altos. Se establecen sanciones para funcionarios que incumplan sus funciones y entreguen información a terceros, y además se establece que el deber de confidencialidad se mantiene incluso luego de culminar las funciones. Ahora, todo esto está muy bien, ¿ya? Pero yo, a ver, he acompañado, me ha tocado acompañar a personas naturales que han recibido cartas inductivas y honestamente, a ver, primero que hay una cadena de personas por la cual pasa la información para que se genere digamos, el pedido inductivo, ¿no? Segundo, cuando ya acompañaba a las personas, honestamente nos llamó la atención mucho, en más de una oportunidad, lo poco prolijos que son los funcionarios con la información que está en su escritorio que dejaron en dos oportunidades, estando yo con mi cliente, ¿no? Obviamente en los dos casos mis clientes se escandalizaron, ¿no? Porque cualquiera, o sea, nosotros nos hubiéramos podido parar y mirar, o cualquiera que estaba por ahí hubiera podido pasar y mirar, o sea, muy poco prolijos, muy poca seguridad, reciben mucha gente. Entonces yo creo que las condiciones de seguridad de nuestro país eh, sí dan para generar una preocupación, ¿no? Yo creo que las preocupaciones son válidas y de hecho, como les digo, ya antes, digamos, de estas elecciones tan movidas que hemos tenido y de la elección de un candidato que para mucha gente no genera ninguna confianza, ya el tipo de cambio estaba alto porque ya mucha gente estaba, digamos, eh, sacando, retirando dinero, transfiriendo patrimonio a otros territorios, ¿no? Entonces yo creo que es una preocupación válida. Ahora,
esta norma no es constitucional. Bueno, miren, yo voy a hacer hecho el mayor esfuerzo posible. Yo no soy constitucionalista, he leído la exposición de motivos, digamos, de decretos. Yo extendemos mucho en esto, pero, a ver, estos son, vamos a decir, los argumentos principales del Tribunal Constitucional para declarar infundadas las demandas de estos dos colegios de abogados, ¿no? Eh, a ver, uno de los aspectos era respecto al numeral 1 del artículo 143, que es que SUNAT pueda pedir directamente a los jueces, a un juez, que se levante el secreto bancario, ¿no? En realidad, como hemos visto, el artículo 143A antes, que vimos antes, este de acá, ¿no? Como que nos lleva a concluir que, que no, digamos, los pedidos deberían ser individuales, ¿no? Al amparo de este del numeral 1 del 143. Y, y yo creo que entendiendo ello, es que también el Tribunal Fiscal declara infundada digamos, aspecto o esa parte de la demanda, ¿no? Y da pautas, como les dije, que también llevan a pensar que el entendimiento del Tribunal Constitucional ha sido que esto va a ser para pedidos individuales y que el 143A es digamos, el que sí permite que se pida información general para efectos de fiscalización de SUNAT, ¿no? Y combate de la evasión. Entonces, ¿qué es lo que analiza? Yo he resaltado, digamos, digamos, establece el tribunal. En primer lugar, dice que el secreto bancario en sí mismo es una garantía de confidencialidad para los individuos y concretamente para determinadas operaciones económicas y o financieras que realizan. Pero lo cierto es que no es absoluta y que en tal sentido también admite excepciones, siempre que se trate de aquellas que encuentran fundamento en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad. A ver, de hecho, como hemos revisado en las normas, o sea, sí existían excepciones para, digamos, respecto del secreto bancario, para la superintendencia, para el Banco Central de Reserva, para firmas de auditoría, porque claro, o sea, los auditores que contratan las mismas empresas pueden pedir información, las auditoras de las mismas entidades financieras, esto, y así otros, ¿no? Entonces, sí, ya existían excepciones, es correcto. Entonces, que es una garantía que tiene excepciones y límites, o sea, esto es correcto, ¿no? O sea, ya existían antecedentes, además, ya existían antecedentes del propio Tribunal Constitucional, por ejemplo, respecto del ITAN, que vamos a ver más adelante, del ITF, perdón, del impuesto a las transacciones financieras, en este sentido. Bueno, entonces, nuevamente, la prohibición no es absoluta, puesto que se ha establecido límites, y bueno, yo lo copiaba, puesto que se ha previsto su levantamiento en ciertos casos, ¿correcto? Dice, las afectaciones al secreto bancario que están proscritas constitucionalmente serán solo aquellas que conlleven en sí mismas el propósito de quebrar la esfera íntima del individuo, mas no aquellas que mantengan el margen funcional del elemento de reserva que le es consustancial, que sirvan a fines constitucionalmente legítimos, tales como el seguimiento de la actividad impositiva por parte de la Administración Tributaria en aras de fiscalizar y garantizar el principio de solidaridad contributiva que le es inherente. Entonces, yo creo que ese es el aspecto más,
más discutible, ¿no? Y que donde entra a tallar más el criterio de, digamos, y van a haber diferencias siempre. Entonces, bueno, nuevamente también el secreto bancario puede ser limitado a fin de satisfacer la realización de otros derechos, bienes y principios constitucionales, siempre que las medidas en cuestión superen el test de proporcionalidad. ¿Qué es el test de proporcionalidad? El test de proporcionalidad básicamente lo que establece es que, vamos a decir, la limitación o el permiso, por ejemplo, que dé un juez o el propio tribunal, ¿no es cierto? Digamos, al resolver este caso, tienen que observar que, digamos, si se está limitando un derecho fundamental, ¿no? Que no está expresamente previsto en la Constitución, que no se vaya, o sea, que sea razonable, digamos, esta limitación a este derecho, en el sentido que realmente, pues, no afecte el derecho que se pretende, digamos, cautelar, ¿no? Entonces, ese es el aspecto que yo veo más discutible con el conjunto de herramientas que tiene actualmente la administración tributaria. Porque recordemos, o sea, lo que permite esta norma es que la administración tributaria cuente con información mes a mes de las cuentas de los saldos o montos más altos que hemos tenido en un determinado mes y, digamos, intereses, o sea, los rendimientos de las cuentas, ¿no? Pero mes a mes. Entonces, solamente así ya, digamos que viendo la información mes a mes, se puede ir un poco más allá de una información de carácter global. O sea, además que se está identificando a la persona, se está dando su domicilio, ¿no? No solamente se está identificando, se está dando el domicilio que tiene la entidad financiera registrada, que podría ser distinto al domicilio que hemos señalado para efectos tributarios, ¿no? Entonces, estos son elementos que a mí voy a ir desarrollando, me llevan a cuestionar que justamente esta norma, efectivamente, razonablemente, garantice que se está cautelando los derechos que tenemos, el derecho que tenemos a, digamos, mantener reserva de nuestra información financiera. Y bueno, la norma no alude a operaciones pasivas individualmente consideradas, sino que se encuentra referida a relacionar a operaciones como conjunto, por tanto, es información global y no afecta a la intimidad que protege el secreto bancario. Esto sí me parece que es incorrecto, hasta diría falso, porque en la medida que se está identificando al titular de la cuenta, se está dando su número de documento de identidad y se está dando su dirección, eso no es información global. Y a la medida que es mes a mes, tampoco es global, ¿no? Y se ha previsto mecanismos para proteger la información y se ha establecido responsables para los que infringan la norma. Bueno, ya les he comentado lo desprolijo que es en la práctica esto, ¿no? Ahora, me voy a saltar esto del secreto bancario en otros países para ver otra cosa que en realidad no se está viendo todo el panorama. Si solamente vemos esta limitación al secreto bancario, entonces no estamos viendo el mapa completo, pues, porque en el Perú existe desde hace muchísimos años el impuesto a las transacciones financieras, el ITF. El ITF graba cada transacción que hagamos en nuestras cuentas bancarias. Hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, movimientos entre cuentas propias, ¿no? Ahora, el ITF tiene una tasa del 0.005%. Es decir, que el ITF se mantiene vigente única y exclusivamente para que SUNAT pueda tener información de cada movimiento bancario que nosotros hacemos. Y es por ello
esa realmente tan desafortunada expresión de un superintendente de SUNAT que decía pues que podían enterarse hasta de si comprábamos condones, ¿no? Entonces, si juntamos que SUNAT tiene acceso, a ver, miren, esta tasa del 0.05%, me di el trabajo de calcular qué pasaba si aplicamos esta tasa a 50.000 millones, vamos a decir, ya, de soles o de dólares. El impuesto resultante son 2.5 millones. O sea, definitivamente a SUNAT no le interesa el efecto recaudatorio de este impuesto. Es una burla. O sea, a lo que le interesa a la SUNAT de este impuesto es la información que obtiene y es la información que ha venido utilizando para años anteriores, enviar cartas inductivas, porque claro, o sea, a veces, digamos, uno puede recibir, incluso a veces los bancos aplican ITF sobre dinero que la persona podemos tener en un fondo, ¿no? A pesar de que es nuestro dinero que está en un fondo, lo graban con ITF. Entonces, muchas veces, pues, se generan, vamos a decir, cosas que, información inconsistente y que para SUNAT podría ser, pues, puede ser que uno reciba un préstamo del exterior y para SUNAT eso podría ser renta de fuente extranjera, ¿no? Es el caso que recientemente justamente vi. O podría ser que uno liquide una inversión y le depositen, y eso no quiere decir que ha recibido una gran cantidad de dinero, ¿no? Entonces, si juntamos esto con la información que reciben ahora mensual de nuestros saldos y de nuestro mayor monto, o sea, a ver, definitivamente a mí me parece que acá se excede toda proporcionalidad si vemos el panorama completo, ¿no? Claro, el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre el ITF, ya se pronunció sobre esta norma que limita el secreto bancario. Pero acá, honestamente, el gobierno en este caso está actuando de mala fe, ¿no? Porque sabe, es muy consciente que juntando estas dos fuentes de información, simplemente tiene acceso a toda nuestra información bancaria, ¿no? Claro, o sea, vamos a ver, sí, para la aplicación del levantamiento del secreto bancario hay un mínimo, ¿no? Pero tampoco el mínimo es que sea muy alto, ¿no? Sí, hay muchísima gente, la gran mayoría de gente no va a superar ese límite, ¿no? Pero vemos muchos que podemos superar ese límite como promedio en bancos, y que no somos, pues, ni lejanamente ricos, ¿no? Entonces, yo honestamente opino que esto no se puede analizar de manera separada, la norma que el artículo 143A de la Ley General del Sistema Financiero y la norma del ITF, y que acá, digamos, SUNAT y el MEF son totalmente conscientes que están burlando, pues, la Constitución, ¿no? De esta manera. A ver, y ahora, si vamos a ver, y no quiero, porque no quiero tampoco, quiero ser lo más objetivo posible, pero ya nos queda muy poco tiempo. A ver, en Chile, se lo voy a resumir, en Chile en realidad como que se protege bastante la información financiera, se puede levantar de manera individual. En el caso de México, más bien, es bastante abierto. O sea, a ver, digamos, no, el secreto bancario no está en forma expresa en la Constitución, pero podría, dice, considerarse implícito en ella. Y en México, la verdad que las entidades financieras sí entregan bastante información a través de lo que debe ser la superintendencia de bancos y seguros allá, ¿no? Porque te dan información de cuentas, depósitos, servicios, fideicomisos, créditos, préstamos, etcétera, ¿no? Y en determinados casos, el SAT, que es la SUNAT de allá,
de México puede pedir bastante información, en realidad, pero ya de manera individual, ¿no? O sea, caso por caso. Este, otra cosa, ¿no? Que las entidades financieras de México deben, deben reportar al SAT acerca de todas las informaciones, bueno, de acuerdo al estándar del convenio para compartir, digamos, información tributaria de la OCDE, ¿no? Entonces, en México, digamos que tenemos algo abierto. En Colombia también, digamos, existe la posibilidad o está la obligación o la posibilidad que la administración tributaria acceda a información financiera solicitándola a personas o entidades para cumplir con sus funciones de fiscalización y también los compromisos establecidos en convenios internacionales, ¿no? Ahora dice, además, las entidades financieras tienen la obligación de proporcionar información anual sobre las distintas operaciones con incidencia tributaria. Por ejemplo, pagos y abonos, captaciones y traslados de dinero en general, adquisiciones, consumos o gastos con tarjeta de crédito realizadas por contribuyentes. Entonces, en Colombia, digamos que es bastante abierto y en España también. En España también tengo que avanzar. A ver, en general, soy consciente y sé que hay una tendencia mundial para, vamos a decir, compartir o abrir un poco la información bancaria para efectos de fiscalización, ¿no? Lo que, y entiendo que tenemos que avanzar hacia eso, pero pero tenemos que avanzar de a pocos y tenemos que avanzar, además yo creo, cuidando mucho la honestidad, ¿no es cierto? No burlando la Constitución, que es lo que es una opinión personal, me parece que se está haciendo, porque yo no sé si el Tribunal Constitucional, si se presentase al Tribunal Constitucional, pues una demanda de constitucionalidad que abarcara la información que se presenta, que deben presentar los bancos a SUNAT, que es mensual, ¿no? Y además la información que recibe SUNAT a través del ITF, que no es para fines recaudatorios, sino simplemente información. Yo creo que el análisis tendría que ser totalmente distinto, ¿no? Totalmente distinto. De otro lado, yo honestamente, el análisis que he visto en la sentencia del tribunal, a ver, tanto en la demanda, digamos, en las pronunciamientos individuales que hay, como en el pronunciamiento del tribunal, yo creo que quizás no sé si es que no llegan a entender o no quieren bajar a un nivel mayor de detalle y de un análisis más, valga la redundancia, no sé, más prolijo, más detallado, de lo que realmente, digamos, está obteniendo SUNAT del sistema financiero a través de la información del ITF y a través de la información mes por mes que recibe de los bancos. A ver, yo solamente hablando de la información que tienen que entregar los bancos mes por mes, por ejemplo, no he visto que se analice, pues, qué efecto podría tener que la información no sea anual, sino mensual, ¿no? Porque yo creo que, y estaría a favor digamos, de que los bancos entreguen una información vamos a decir, del acumulada del año, ¿no? O sea, pero no mes por mes. Yo creo que eso
sí sería proporcional y, es decir, que razonablemente se continuaría protegiendo nuestra intimidad en cuanto a nuestra información financiera, ¿no? Sin embargo, si vemos que la información es mensual, que dan mi dirección y además acceden a todos los movimientos que tengo, que eso incluye pues tarjeta de crédito, etcétera, eh, a través del ITF, yo considero que no hay ninguna proporcionalidad y que no hay, o sea, se ha excedido la razonabilidad en cuanto a la información a la que tiene acceso la SUNAT actualmente. Bien, ya vimos el impuesto a las transacciones financieras y, a ver, rápidamente en realidad la reserva tributaria, porque ya estoy en tiempo, la reserva tributaria protege lo mismo que el secreto bancario. O sea, ¿qué sucede? Que nosotros presentamos ante la administración tributaria información, no solamente, o sea, información muy reservada de todos nuestros ingresos, pero además tenemos que presentar información de inversiones que podamos tener en el exterior, patrimonial, cuentas, en fin. Entonces, digamos que SUNAT, a través de toda la información que vamos presentando, eh, tiene una, vamos a decir, recoge, tiene un mapa bastante completo de todo, de todo, digamos, el patrimonio que tiene una persona, ¿no? Entonces, es una información muy sensible, esto, y en este caso, bueno, digamos que no hay muchos interesados en acceder a ella y hay menos límites, y lo que se establece que, digamos, este derecho dice, tendrá carácter de información reservada y únicamente será utilizada por la administración tributaria para sus fines propios, que la cuantía y fuente de las rentas, los gastos, la base imponible, claro, porque ahí está, digamos, sobre de dónde sale el impuesto. Cualquiera, y eso es más importante, cualquier otro dato relativos a ellos que estén contenidos en las declaraciones, informaciones que obtenga por cualquier medio de, bueno, ahorita, digamos, que obtenga por cualquier medio de los contribuyentes, responsables o terceros, así como la tramitación de las denuncias. Bueno, la obligación de mantener la reserva se extiende a quienes accedan a esta información, ¿no? A los funcionarios. Y, y estas son las excepciones a la reserva tributaria, que son, bueno, son razonables, son solicitudes que ordena el Poder Judicial, Fiscal de la Nación, en casos de presunción de delito o comisiones investigadoras del Congreso. Básicamente lo mismo que había antes respecto al secreto bancario, ¿no? Los expedientes tributarios con sentencia de consentido, siempre que sean utilizados para fines académicos o de investigación, bajo administración de la SUNAT, ¿no? Es totalmente lógico. Publicación de datos estadísticos, siempre que por su carácter global no permita, fíjense acá, ¿no? No permita la individualización de declaraciones, informaciones, cuentas o personas. O sea, acá está claramente que es global, ¿no? Y que para el Tribunal Constitucional no ha tenido en cuenta. Es global sí que no permite individualizar la información, ¿no? En personas, en cuentas. La información, o sea que la información que recibe SUNAT no es para nada global, pues, ¿no? Es bien específica. Luego, la información de terceros independientes utilizados como comparables en aplicación de la norma de precio de transferencia, bueno, inevitable. Hay publicaciones que efectúa SUNAT respecto a operaciones de comercio exterior que están exceptuadas, que es información que pueda acceder los importadores, ¿no? Cualquier persona que lo requiera, y información que solicite el gobierno central respecto de sus propias acreencias pendientes o canceladas por tributo de cuya recaudación
se encuentre a cargo de la SUNAT siempre que su necesidad se justifique por norma con rango de ley o por decreto supremo. Esto es